Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañar un nuevo segmento del programa Mirada de Arte. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024, son las 8:08 de la noche en Ciudad de Guatemala, desde donde se origina esta transmisión. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que se conectarán en este tiempo o que se conectarán en otro momento, o que podrán ver esto en otras plataformas. También pues agradecerles que puedan compartirlo, ¿verdad? Este proyecto Mirada de Arte es su idea original de Luna Hidalgo y se empezó a transmitir durante la época de la pandemia. Le enviamos un fuerte saludo, como todas las ocasiones que tenemos, a Luna Hidalgo, que fue la conductora original. Pues bueno, ¿verdad? Hoy ha sido un día de mucha lluvia. Pedimos disculpas por algunos problemas técnicos que suelen suceder. Y bueno, ¿verdad? El día de hoy queremos agradecer enormemente. Es una conversación bastante interesante, bastante atractiva, porque una de las visiones del colectivo Arranca Cebollas como tal ha sido la organización desde las cuestiones básicas para ir generándose otras ideas, ¿verdad? De ir de lo simple a lo complejo. Y muchas veces ese tipo de organización se da en pequeños espacios de participación en movimientos, por ejemplo, como los movimientos de la iglesia. Así que para nosotros hoy es un enorme agrado y un gusto el poder compartir también desde la visión de la iglesia, en este caso con el hermano, con Fray David Ismay. Él es un fraile franciscano guatemalteco que vive actualmente en Jutiapa. Ha desempeñado diferentes servicios como religioso franciscano y es licenciado en teología por la Universidad Rafael Landívar. Así que, eh, hermano Fray, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, paz y bien. Lo escuchamos muy bien, Muy bien, sí, yo tenía problemas para escuchar, pero ya estoy bien. Bueno, agradezco mucho por la invitación en esta noche. Les saludo, ¿verdad? Cordialmente como franciscano que soy. Y bueno, agradezco nuevamente la invitación, que podamos dialogar, compartir un poco, también desde nuestra mirada como franciscano que soy y católico, ¿verdad? Perteneciente a la Orden de Frailes Menores, ¿verdad? Gracias, gracias, Fray. Bueno, un poco para ubicarnos. Yo decía, durante toda la conversación, gran parte de la conversación o este tipo de conversaciones están diseñadas para que la persona invitada nos converse, nos platique y nos ilustre. Entonces, por ejemplo, hablar un poquito de la orden franciscana. ¿Cuál es quizás la visión de la orden franciscana como tal? Sí, gracias. Bueno, para quienes tienen conocimiento, pues la historia de la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años, ¿verdad? En el siglo XIII surge dentro de la Iglesia San Francisco de Asís, ¿verdad? En Italia. Y bueno, él es un personaje que intenta descubrir desde la fe a un Jesús distinto del que muchas veces se vivía en ese contexto histórico, ¿verdad? Recordemos que es la Edad Media, bueno, hay todo el tema del feudalismo y todo esto, hay varios aspectos ahí, pero en relación a la Iglesia Católica, pues tanto el Papa como algunos obispos estaban en unión con los reyes, ¿verdad? Entonces fue un tiempo de la Iglesia Católica donde muchas veces la jerarquía no alcanzó a vivir concretamente lo que se enseña dentro de nuestra doctrina. Y ahí es donde surge San Francisco de Asís, que es un personaje, podríamos llamarlo en ese momento, revolucionario desde sus acciones de vida, porque fue un hombre, ¿verdad?, que vive la espiritualidad y que prácticamente desea eh,
pues podríamos decir como hacer un cambio, eh, bueno, en nuestra iglesia se entiende un cambio desde las acciones, ¿verdad? No tanto desde las palabras, sino desde las acciones, que sea una espiritualidad mucho más, pues, que lleve a una libertad, que lleve a un encuentro con los pobres, y por eso es interesante ver un poco quizás la vida de San Francisco, porque él se acerca a los más excluidos de su tiempo, ¿verdad? Que eran los leprosos y los pobres. Y pues ahí es donde él comienza pues todo un movimiento que le llamamos movimiento franciscano, donde hay hombres, varones, hay mujeres también, y donde hay personas casadas, donde hay jóvenes. Entonces inicia todo un movimiento. Lógicamente, pues a nivel de estructura institucional de la iglesia, pues se va generando pues toda pues ya algo a nivel de institución, y entonces pues ya va generando ciertos cambios. Los hombres célibes que vivían con San Francisco pues toman el nombre de hermanos menores. Las mujeres célibes también toman el nombre de damas pobres, o ahora las conocemos como clarisas, y las personas casadas o también solteras, pero que no querían ni ser frailes ni clarisas, toman el nombre de Orden Franciscana Seglar, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí un poco, pero realmente es bastante amplio, y así es como llega hasta nuestros tiempos. Una espiritualidad que se enmarca en dos valores, que el primer valor es el de la fraternidad, es decir, unirnos todos como hermanos, y el segundo valor es el de la minoridad, que casi no se escucha, pero tiene que ver mucho con humildad, sencillez y acompañamiento a la gente más pobre, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, eso de minoridad no me sonaba mucho. Exacto, sí, minoridad casi no mucho se escucha, ¿verdad? Como valor, pero es muy de la espiritualidad franciscana. Ah, ya. Y ahí, bueno, en principio también, a veces romper también con el esquema o el criterio de la rigidez, por ejemplo, de los grupos religiosos o de las órdenes o de la participación o de quienes participan. Voy a poner un ejemplo X, es, por ejemplo, los mormones estos que salieron bailando en Zumpango, no sé si los vio, de Sí, repente la gente, o uno se asombra, pero al final de qué tiene que, o sea, ¿qué debería de asombrarnos de que las personas sean felices, por ejemplo, ¿verdad? Que participen en este tipo de espacios? A veces quizás el criterio de que la religión también es un poco cerrada a ciertas cosas, también pues, siento o pienso que a veces influyen ciertos criterios afuera de, ¿verdad? O vistos desde fuera, ¿no? sí, bueno, recordemos que para nosotros, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues tenemos una forma de pensar y de vivir distinta, ¿verdad? No solo a nivel de religiones, sino a nivel social, ¿verdad? En general, ¿no? Vivimos en países más conservadores de pensamiento, tanto de práctica, nos ha gobernado más la derecha, ¿verdad? A nivel político, un sistema económico más capitalista, ¿verdad? Neoliberal. Entonces, tenemos una forma de verlo, ¿verdad? Lógicamente, si hemos tenido la experiencia de estar en otros lugares, en otras culturas, sobre todo, cada cultura, cada religión o cada sector, ¿verdad? De personas dentro de una sociedad viven de acuerdo a su forma de pensar y de actuar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nosotros como franciscanos, pues intentamos vivir la espiritualidad de una forma que nos ayude a ser más libres, ¿verdad? En el sentido siempre del mensaje de Jesús, que implicaba sobre todo lo que nosotros denominamos el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté fuera del amor del prójimo sí es prohibido en el sentido de que hace daño. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, como el caso este de bailar que usted proponía, pues si ese bailar no hace daño al prójimo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo vengo y hago un negocio ahí no muy bueno y genero un daño a los demás, entonces eso sí está malo, ¿verdad?
Entonces, todo depende en relación si va en función bueno, sobre todo de dos cosas, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. Todo lo que esté fuera del amor a Dios y del amor al prójimo, entonces sí es algo que se puede tornar como mal. Ahora, lógicamente que también ustedes saben que en todas las culturas y religiones eso es un fenómeno que sucede en todos, que hay ciertos sectores que se pueden volver más fundamentalistas, con un pensamiento mucho más radical o ciertos fanatismos, ¿verdad? Mm. Que bueno, eso ya no precisamente puede ser como por decirlo, una visión general de todo, ¿verdad? Claro que en nuestra espiritualidad franciscana puede existir también eso, y dentro de la Iglesia Católica hay varios sectores también, unos más conservadores, otros más radicales, otros más progresistas, hay de todo dentro de la misma Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que por lo menos la base de todo es eso, todo aquello que vaya fuera del amor a Dios y del amor al prójimo, entonces sí es prohibido no porque se quiera prohibir, sino porque tiene pues un carácter que puede generar daño a los demás, ¿verdad? Exacto. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de un poco de la idea del colectivo, que no es una plática del colectivo, sino que un poco el criterio de organizar o participar desde lo simple hasta lo complejo es desde los propios espacios comunitarios que a veces son, digamos, temas de barrio, temas de colonia, temas de comunidades, y desde esa organización, desde, por ejemplo, el tema de recuperar la memoria de ese espacio, ya hay una participación, ya hay una organización y esto. Y entonces también ponía el ejemplo, bueno, y ahí sí es que usted nos explique un poco cómo también la iglesia aporta, por ejemplo, desde la participación de estos grupos juveniles que normalmente pues son estos que van a hacer obras para Navidad o activismo, digámosle, por ponerle un título, pero que también tiene algún criterio formativo, ¿verdad? Dentro de esa organización como tal. Sí, bueno, es un tema amplio, ¿verdad? Pero podríamos decir que bueno, basarnos en el criterio de que precisamente ese amor al prójimo que desde nuestra espiritualidad cristiana mantenemos, pues existen todos estos movimientos, hay pequeños grupos de iglesia o grupos franciscanos que pues se enfocan en ayudar a otros, lógicamente que tiene toda una organización, ¿verdad? Y un financiamiento en algunos momentos para poder brindar una ayuda y un servicio a muchas personas, independientemente ya sean migrantes, sean asilo de ancianos, hogares, centros hospitalarios. Lo que se pretende más que todo es generar una experiencia donde nosotros desde nuestra espiritualidad pues intentamos ver el rostro de Dios, aquel rostro que no podemos ver físicamente de Dios, lo vemos en las personas estas que pueden estar sufriendo o pasando alguna necesidad. Entonces, lo importante es como una organización. Luego, pues ya existen otros grupos, ¿verdad? Dentro de la iglesia que ya se dedican a otro tipo de actividades ya en búsqueda del bien, es decir, rescatar la memoria histórica, actuar en luchas ya de resistencia de los tanto pueblos indígenas, la resistencia, por ejemplo, de pueblos que están en contra de la minería. O sea, hay una gran diversidad de grupos de la iglesia que generan ciertos movimientos y que ya sea que los lideren o que acompañen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros como franciscanos tenemos una ayuda bastante conocida aquí en Guatemala. Seguramente algunos han escuchado de las obras sociales del hermano Pedro en Antigua Guatemala, que es un hospital que brinda, pues tal vez no es un servicio gratuito, pero que sí genera una ayuda para la gente, ¿verdad? En precios, ustedes saben, el sistema de salud que tenemos es bastante malo a nivel de Latinoamérica, aquí en Guatemala, y solo quienes tienen acceso son las personas de estatus bastante alto, ¿verdad? Entonces esa es una ayuda.
Y luego, pues también tenemos, por ejemplo, nosotros como franciscanos, grupos como, nosotros en la abreviatura le decimos JPIC, que significa justicia, paz e integridad con la creación. Entonces, en estos grupos, pues ya nos dedicamos nosotros en algún momento a acompañar movimientos que están de resistencia en contra de la minería, ¿verdad? Yo recuerdo en algunos momentos ir allá a esta, que bueno, creo que la mayoría conoce, ¿verdad? Allá en La Puya, toda esta gente que está allá y que, bueno, no solo como franciscanos hemos llegado allá, sino han llegado grupos diversos de la iglesia, y bueno, muchos movimientos sociales, ¿verdad? De universidad o de algunos otros grupos, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos intentamos buscar una unidad, un diálogo en donde se puede, porque pues hay momentos que no entramos como en mucha, podríamos decir, lograr una fraternidad, ¿verdad? En el sentido de que hay intereses, ¿verdad? Buenos de ayudar en la resistencia de algunos pueblos, pero no compartimos algunas cosas ya desde nuestras espiritualidades y eso, entonces a veces no se logra eso. Eh, Ujú. pero bueno, por lo menos hacemos el intento y creo que quizás si ustedes han participado en algunos grupos o han visto por ahí, pues se han dado cuenta que quizás hay personas franciscanas o católicas que por ahí están apoyando, ¿verdad? Correcto. Sí, algo importante es eso, ¿verdad? Al final, por ejemplo, la participación en ciertos espacios de diferentes organizaciones es bien importante y no necesariamente tienen que pensar bajo el mismo criterio total. O sea, obviamente tienen, bajo el término religioso hay una forma, otras no comparten ciertas cuestiones relacionadas con X cosa, pero no por eso quiere decir que deba romperse la alianza de participación. Porque ahora, usted me mencionaba algo que es el lenguaje del cuidado de la casa común. Sí, Y si claro, no, para nosotros como franciscanos, pues le llamamos a todo este tema, ¿verdad? Bueno, sabemos a nivel mundial hay muchos grupos buscando el cese o por lo menos intentar que el tema del calentamiento global no continúe, ¿verdad? Y ahí vemos muchos movimientos y grupos en muchos lugares. Recuerdo mucho a esta niña Greta, ¿verdad? Allá en Europa. sueca. Bueno, que también fue muy cuestionado también su actuar y que si realmente era realmente una lucha a favor del medio ambiente o no. Pero en nuestro caso, nosotros, al reconocer, ¿verdad?, desde nuestra espiritualidad que Dios ha creado todo, pues primero, en primer lugar, la creación más perfecta o la principal, por decirlo así, de Dios somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando hablamos de justicia, de paz y de cuidado de la casa común, pues vemos sobre todo el tema de la dignidad humana, ¿verdad? En eso nos basamos y en eso se basa también lo que en la iglesia llamamos la doctrina social, ¿verdad? Y Ujú. luego, pues, aparte de eso, pues está el tema ya de lo que nosotros también vemos porque en la Biblia existe, ¿verdad? En los relatos donde Dios crea toda la naturaleza, el medio ambiente, y nosotros le llamamos al medio ambiente casa común, ¿verdad? Porque es como una casa en donde todos vivimos y compartimos y de la cual pues también somos parte, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, pues también nosotros intentamos, eh, bueno, podríamos decir, sí, exactamente intentar, porque a veces es un poco difícil en medio de un sistema muy capitalista, consumista, eh, pues es como difícil a veces ir en contra de un sistema que genera mucha destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Pero intentamos hacer una reflexión. También hay dentro de la teología una rama que le decimos ecoteología, que va precisamente en esa línea, ¿verdad? De la ecología y la teología. Bueno, la teología, pues ya sabemos, es el estudio de Dios, ¿verdad? De todo lo relacionado con Dios. Entonces, por eso le llamamos ecoteología, ¿verdad? Y entonces intentamos de alguna manera, pues, algunos
apoyar en temas de minería, por ejemplo, ya lo mencionaba el tema de la puya, aquí se ha sonado bastante, si han escuchado, también el tema de la minería aquí en Asunción Mita, ¿verdad? En Jutiapa, la Ujú. mina de Cerro Blanco, ¿verdad? Que por ahí ya el gobierno de Arévalo ha frenado un poco el tema de esta minería. Y otras, ¿verdad? Yo recuerdo, tal vez también algunos han escuchado del cardenal Ramazzini allá en San Marcos, Huehuetenango, también acompañando a algunos grupos también de los pueblos en contra de las minerías que han destruido estas áreas del país, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta es de una ecología distinta, nosotros le llamamos ecología integral. La ecología integral pues ya no se basa solo en defender el tema del medio ambiente, sino que abarca pues ya aspectos nuestros de espiritualidad, ¿verdad? Es decir, el cambio, como dice uno de los documentos de la iglesia que hace referencia a eso, que se llama Laudato Si. Este documento, que por cierto es un documento lanzado de la iglesia a todas las personas de buena voluntad, no solo para católicos, sino que es para todas las personas que buscan. Se hace toda una reflexión de lo que sucede a nivel mundial, ¿verdad? Y en esta se habla de una ecología integral, que para nosotros como católicos pues inicia el cambio internamente, ¿verdad? Es lo que llamamos a veces una conversión personal, ¿verdad? Es decir, cambio de actitudes que puedan generar daño a los demás y daño al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, Ujú. de ahí partimos desde el interior para ir hacia el exterior, ¿verdad? No, mira que... No, porque algo que menciona también, que usted mencionaba, está relacionado con la dignidad humana, ¿verdad? Y cuando se habla de la minería, de la explotación de los recursos naturales, también estamos hablando de explotación económica en cantidades supremas, cuyos recursos no llegan a las poblaciones y que aún si le llegaran los recursos, pues tampoco, no sé, valdría como tanto la pena. Pero aún encima de eso no hay ni siquiera recursos económicos como para sustentar a las comunidades que se quedan sin recursos de agua, bosques, ni nada de eso, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver, Sí. bueno, algo que mencionaba mucho es el tema de la dignidad humana y justamente la explotación de los recursos naturales, eh, llevando toda esa cantidad de términos de recursos económicos a una pequeña, a un pequeño segmento de la población no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, mucho sentido no tiene, pues, pero... Sí, bueno, sí, recordemos eso, ¿verdad? Que al final ese deseo, bueno, nosotros yo podría decirlo, ¿verdad? En el lenguaje de la idolatría, ¿verdad? Es decir, cambiamos a Dios por el Dios dinero, ¿verdad? O el Dios poder, que es al final lo que se persigue y lo que persiguen muchos grandes empresarios, ¿verdad? A nivel mundial y aquí en Guatemala también, ¿verdad? Pues tener más poder a nivel económico y generar pues grandes riquezas a costa de la vida de muchas personas, ¿verdad? Ya vemos aquí en Guatemala el tema de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Nuestros pueblos mayas y el racismo estructural, ¿verdad? Que se ha generado desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? No solo actualmente. Bueno, ya vimos todo el tema del conflicto armado interno, ¿verdad? Conocemos muchos la historia, que es bueno mantener esa memoria histórica, ¿verdad? De cómo empezó todo eso y al final muchos de los causantes del conflicto armado interno se generaron a raíz del interés de grandes empresas y de quererse quedar con los mejores territorios del país, ¿verdad? Eh, y entonces a partir de eso genera pues toda la violencia y las violaciones a los derechos humanos, en este caso la dignidad humana de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque pues nosotros reconociendo a Dios como nuestro creador, pues reconocemos que Dios también está en nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces,
de ahí parte, ¿verdad? Y si algunos de ustedes recordarán el famoso, en el tema del conflicto más interno, todo este famoso, y bueno, los 4 tomos de la recuperación de la memoria histórica que trabajó la misma Iglesia Católica, ¿verdad? De la mano del obispo Gerardi, ¿verdad? Que también fue asesinado, y que hubieron muchos hermanos nuestros y hermanas también dentro de la Iglesia Católica que entregaron la vida, así como hubieron muchas otras personas, ¿verdad? Diferentes movimientos o grupos y personas civiles o personas profesionales también que fueron asesinados durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces la Iglesia de alguna manera ha intentado como generar, ¿verdad? Una reflexión a partir de nuestra espiritualidad para velar también y ayudar, apoyar al tema de la dignidad humana, ¿verdad? Nosotros como franciscanos también tuvimos tres mártires, ¿verdad? Asesinados franciscanos durante este tiempo, ¿verdad? En 1980. Y bueno, bueno, dentro de nuestra Iglesia Católica ya han sido reconocidos, ¿verdad? Sus valores y virtudes también reconocidos a nivel de la Iglesia en general, ¿verdad? En todo el mundo. Hay algo, bueno, voy a aprovechar para vincular esto, ese es un anuncio parroquial nuestro. Realizaremos el primer simposio de arqueología comunitaria del 14 al 18 de octubre en el Parque Ecológico Las Guacamayas, en la colonia 1 de Julio. Uno de los objetivos de este simposio es la divulgación científica de manera comprensible. Y digo, voy a aprovechar algo que usted mencionó, y es que, por ejemplo, los tomos del REMI, o sea, el trabajo de investigación que se hizo en el REMI, también tuvieron una versión basados en la educación popular, para que no suene como otra cosa, basados desde los principios de la educación popular, y cuyo objetivo era que las poblaciones pudieran reconocer ese pasado reciente, con todas las situaciones que lo provocaron y que lo siguen provocando, todos estos temas de desigualdad, de discriminación, marginación y acaparamiento de recursos, ¿no? Entonces, digamos, lo importante o lo interesante es también el poder ir vinculando desde otras corrientes, por ejemplo, la educación popular, los avances que se están teniendo para que sean comprensibles para las comunidades también, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo creo que hay varios aspectos importantes y que se pueden mencionar, ¿verdad? Y me parece que también pues habría que hacer una autocrítica hacia la misma iglesia, ¿verdad? En el sentido de que pues no todo, así como han habido personas que han aportado mucho y que han acompañado a los pueblos, que han denunciado las injusticias, que han apostado por la dignidad humana, pues también han habido ciertos grupos de iglesia que también han estado en contra de esto, ¿verdad? O que en algún momento han generado también esta desigualdad o afectado de alguna manera la dignidad humana en algunos aspectos, ¿verdad? Ya lo podemos ver también cuando suceden algunos conflictos, ¿verdad? A nivel social. Por ejemplo, el tema de hace poco, ¿verdad? Con Consuelo Porras, el Ministerio Público, pues también había una polarización, no solo a nivel social, sino a nivel de iglesia, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, muchos religiosos o sacerdotes y en este caso el obispo Ramazzini, eh, pues acompañaron, ¿verdad? El movimiento de resistencia ahí frente al Ministerio Público, ¿verdad? Algunos también acompañaron en los puntos de bloqueos y todo esto, pero luego pues también habían otros grupos de iglesia que estaban en contra de eso o más bien estaban a favor del Consuelo Porras, que es algo que existe y eh, siento que hasta cierto punto es normal porque bueno, es parte también del criterio y libertad de expresión de cada uno, ¿verdad?
Sin embargo, creo que también pues es como hacer una autocrítica de nosotros mismos para ver entonces hacia dónde caminamos y hacia del lado de quién podemos luchar, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en algún momento se apoyan algunos grupos de resistencia, algunos pueblos indígenas, pues la iglesia como tal o como franciscanos no tendemos hacia una postura política como tal, ¿verdad? No podemos tender ni hacia la derecha o hacia la izquierda, por decirlo así, sino que intentamos estar del lado del pueblo que es el que sufre, ¿verdad? Esa es nuestra postura más que todo, ¿verdad? Porque Ujú, también vemos algunos intereses de izquierdas, ¿verdad? De algunas políticas de izquierda que pues también tienden a ser de alguna manera corruptos, ¿verdad? Igual que ujú, los políticos de derecha, ¿verdad? Entonces nuestra postura como franciscanos también es más estar del lado del pueblo que sufre, es acompañarlo y estar apoyándolo ahí, ¿verdad? Creo que esa es como nuestra, pues como al final el ideal, ¿verdad? Y también el deseo de vivir desde el, bueno, lógicamente desde nuestra espiritualidad y todo lo que nos implica, ¿verdad? Para nosotros, pero también acompañar sobre todo al pueblo más sufriente, al más pobre, en este caso podría ser el más excluido también, ¿verdad? ujú. Ajá. Bueno, esa es una... Sí, porque claro, el cuestionable, primero históricamente, el papel de la iglesia históricamente es cuestionable por muchas razones, o sea, desde muy atrás. Luego, por ejemplo, con el tema de la revolución de mediados del siglo XX, también tenía una influencia ahí asustando con el tema del comunismo y todo esto. Y ahora, obviamente, ¿verdad? O sea, siempre hay que ahora no, no hay comunistas para la gente que asocia a Semilla, digamos, con eso, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿verdad? El tema era que cuestionable, sí, ¿verdad? Por supuesto. Eh, y lo importante es, y me parece una muy buena explicación eso, ¿verdad? No estar, que la posición de la iglesia está en función del prójimo, ¿verdad? De que el prójimo esté en las condiciones óptimas, dignas y necesarias para tener una dignidad, ¿verdad? Y no tanto bajo ninguna bandera política, porque pues obviamente también todas las banderas políticas tienen un interés o más de alguien tiene algún sesgo por ahí de interés, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, yo creo que al final pues lo importante para nosotros es intentar de alguna manera apoyar, ¿verdad? Acompañar y ser cercano. Eh, yo recuerdo, ¿verdad? Nuevamente mencionando ya los temas, estos últimos temas coyunturales desde el año pasado hasta ahora. También hay una organización de la Iglesia Católica que se llama Confregua. Confregua, en su abreviatura, es la Conferencia de Religiosos de Guatemala. Y pues a través de Confregua, pues también se han acompañado muchos movimientos de resistencia, muchas otras acciones, ¿verdad?, en pro de la justicia, ¿verdad? Y también en Confregua, por ejemplo, se hacen análisis coyunturales de la realidad y se invitan a personas conocidas, ¿verdad?, politólogos o abogados en relación a los temas que están sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el tema de la elección de cortes, ¿verdad? Uh -huh. Y salas de apelación es un tema bastante delicado. Sin embargo, ahí estamos, Confrego ha estado del lado de otro grupo que también interreligioso que se llama Centinelas, que han estado también llevando, por ejemplo, ahora que se pudo presentar las tachas contra algunos de estos que se postularon a, bueno, en toda esta cuestión, ¿verdad? De las salas de apelaciones y los jueces, pues también estuvo apoyado por algunos religiosos y religiosas, ¿verdad? Cuando me refiero a religiosos, religiosas son consagrados como nosotros, ¿verdad? Son más conocidos como monjas o frailes
o sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, hay una gran diversidad también de vida religiosa que nosotros llamamos, y entonces se ha apoyado, ¿verdad? También estos movimientos. Entonces creo que ha sido como interesante porque algunos sectores nuestros de iglesia pues están liderando y creando reflexión y acompañando y haciendo ver a la gente también la importancia de involucrarnos como católicos o como franciscanos en los temas coyunturales políticos también de mucha de relevancia, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que decir, ¿verdad? De esto, pero creo que es también importante, lo resalto, ¿verdad? Porque creo que el papel de Confregua a nivel social, pues se ha visto, y Confregua ha trabajado con muchas otras organizaciones sociales, no precisamente católicas o creyentes, ¿verdad? Sino que pues muchos movimientos que buscan pues el tema de la justicia y transparencia en medio de la realidad coyuntural que estamos viviendo, y sobre todo yo resaltaría ese tema de la elección de los nuevos magistrados, ¿verdad? Exacto. Ah, sí. Y sí, y dentro de también de todos los contextos actuales que vivimos está el tema de lo que le llamamos migrantes, que más bien poblaciones desplazadas por X y motivo en diferentes lugares. Y bueno, ¿verdad? Y que Guatemala, por ejemplo, aquí hay gente que habla así como no, que Guatemala no debería dejar pasar migrantes, y pues Guatemala ha enviado migrantes a todo por siempre, y también que exactamente la migración es al final es un derecho, o sea, migra lo mismo una persona para ir a trabajar al campo que un europeo que viene a hacer investigación a Latinoamérica. O sea, al final es la misma, es migrar, ¿verdad? Ahora, condiciones diferentes son de desplazamiento y todo esto, lo cual es el papel o la visión de la iglesia o la acción que la iglesia tiene en relación con este fenómeno que se da o que se está dando actualmente, o que se está magnificando actualmente. Sí, sí, este tema de la migración es complejo, ¿verdad? Porque bueno, conocemos las causas muchas veces, porque de hecho, ya como usted lo mencionaba, pues la migración es también un derecho en ciertos aspectos. El problema ahorita que tenemos es el hecho de que la migración es causada a raíz pues, de todos estos sistemas políticos corruptos, de injusticia, bueno, ya el tema de la violencia propiamente en cada país, la falta de oportunidades, ¿verdad? Para tener acceso a una buena educación, a salud, a una oportunidad de trabajo, o desarrollar nuestras propias formas de prácticamente pues de comercio y todo esto, así como los pueblos mayas, ¿verdad? O consumidos a raíz de los grandes empresarios a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, a raíz de muchas de esas cosas se crea la migración, ¿verdad? Entonces, sí, se ha vuelto un gran problema, y en algún momento también es complejo en el sentido de que, bueno, si se apoyan los migrantes, de alguna manera estamos apoyando también a los coyotes, ¿verdad? A estas personas que a veces pues no sabemos que hay grupos organizados también de trata de personas, ¿verdad? Entonces, porque nosotros como franciscanos, por ejemplo, tenemos diferentes apoyos, o tenemos casas de migrantes en varios lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en Centroamérica hay varios apoyos, y aquí en Guatemala sobre todo hay una casa del migrante que está ubicada en el municipio de Villanueva, específicamente en la colonia del Mezquital, ¿verdad? Ustedes saben, si han llegado allá por el Senma, por ahí está Villalobos y luego sigue Mezquital. Ahí nosotros como franciscanos tenemos una casa del migrante que se llama Santo Hermano Pedro, y yo tuve la oportunidad de estar ahí viviendo durante un año. Ustedes saben, la colonia Mezquital y sus alrededores, pues es un área roja, ¿verdad? Así estigmatizada, ¿verdad? En el sentido porque hay maras y todo esto.
Y recuerdo que pasaban muchos migrantes de varias nacionalidades, sobre todo venezolanos y también personas de Haití, ¿verdad? Casi de Haití a veces no escuchamos mucho, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad hace poco de estar por allá cerca de Haití, ¿verdad? En República Dominicana. No se puede ingresar a Haití por todo el conflicto social político que existe, pero más o menos conocí y también porque tenemos frailes franciscanos que son de nacionalidad haitiana, ¿verdad? Entonces uno más o menos en Centroamérica empieza a conocer un poco cómo es el contexto también de la migración de los haitianos, porque hay muchos haitianos que pasan por estos lugares, pasan por Guatemala también, en busca de una ayuda. Yo recuerdo ahí en esa casa del migrante que les menciono, en Mezquital, pues llevábamos y apoyábamos mucho a estos haitianos, ¿verdad? También que iban, al final pues ellos no se quedan, estos migrantes no se quedan en Guatemala muchas veces, sino la mayoría pues viaja hacia México, ¿verdad? Bueno, Ujú. ya conocemos todas las condiciones difíciles que viven como personas y hemos viajado a otros países, sabemos cómo perdemos incluso hasta el valor humano, ¿verdad? Solo por no ser de la nacionalidad del país donde nos encontremos, ¿verdad? Y luego toda la cuestión de grupos organizados y de trata de personas que existen, que es una realidad bastante dura, bastante, bueno, podríamos decir, una realidad muy compleja también, porque involucra ciertas realidades políticas y económicas también, porque generan mucho dinero, ¿verdad? Y si los políticos quisieran realmente acabar con la trata de personas, ya se hubiera hecho, ¿verdad? Es decir, hay ciertos beneficios en tema de trata de personas también, ¿verdad? Que es un tema bastante delicado y que a veces como iglesia no nos metemos mucho en eso porque sabemos que estas personas pues no son nada buenas, por decirlo así, sino que peligran muchas veces la vida si uno se involucra a ayudar a esta gente, ¿verdad? Pero se hace lo posible, pienso yo, y aunque no hayan cambios estructurales o dentro del sistema político, pero creo que el apoyo mutuo y muchas organizaciones que también están ayudando en el tema de migrantes, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica también hay varias casas de migrantes, ¿verdad? Creo que la mayoría conoce la de la zona uno y hay otras en Esquipulas, allá por Petén y en San Marcos, en Huehuetenango, por ahí, que no son precisamente franciscanas, pero que sí pertenecen a veces dentro de la misma Iglesia Católica, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, sí, sí, definitivamente un poco lo que decíamos también hace rato, ¿verdad? O sea, cada cosa tiene, si bien tiene un lado blanco, también tiene un lado negro. El tema de la migración, pues es eso, ¿verdad? También si se fomenta o se justifica, entonces también es como darle cierto eh, valor también a permitir que las desigualdades persistan, y entonces es como decir, no, entonces váyanse en lugar de buscar, como también que las desigualdades se vayan erradicando y luego pues otra vez este tema trata de personas, comercialización, explotación física, sexual y de todo tipo también para este tipo de personas, ¿verdad? En, el objetivo, bueno, un poco era o es conocer la doctrina social de la iglesia, creo que se fue hablando un poco, no revuelto, pero quizás de atrás hacia adelante, pero fundamentalmente para los que no conocemos exactamente cuál es el término o cuál es la terminología y el objetivo, cuál es la doctrina social de la iglesia, aunque creo que ya lo explicó usted en general. Sí, exactamente, abarca todo esto que hemos platicado, ¿verdad? Al final, así como tenemos doctrinas propiamente de nuestra espiritualidad, puedo mencionar sacramentos, liturgia, sagradas escrituras, pues está también la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y que nos manda de alguna manera nosotros le decimos a vivir un evangelio encarnado, ¿verdad? Esto suena bonito, pero claro que no es nada fácil vivirlo y concretizarlo, ¿verdad? Porque pues hablarlo es muy fácil y explicarlo y hacer, podríamos hablar aquí mucho tiempo de la doctrina social de la iglesia. Creo que más se concretiza en estas secciones que hemos mencionado un poco, ¿verdad?
porque sobre todo la doctrina social de la iglesia se basa en el tema de la dignidad humana, ¿verdad? Porque todos, como ya lo mencioné, somos creación de Dios. Entonces, a partir de eso, entonces la iglesia también crea una reflexión desde el mensaje de Jesucristo para involucrarnos en las realidades sociales, políticas, económicas, culturales que están afectando precisamente a todos nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Y entonces a partir de eso surgen ya temas los que hemos platicado, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la migración, el tema de cuidar la casa común con toda esta destrucción del medio ambiente, el tema de la política, el tema de la economía, el tema del respeto también a los derechos humanos, ¿verdad? Y toda esta cuestión, por ejemplo, de la guerra, ¿verdad? Yo recuerdo también hay muchos documentos, incluso que no son solo actuales, sino de hace muchos, muchos años atrás, eh, cuando ya en el siglo XIX se abordaban muchos, muchos temas de conflictos, de guerras y muchas otras cuestiones que estaban pasando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, todo eso es a lo que nosotros invitamos a generar un diálogo. Y si ustedes han escuchado algunas veces en las noticias, pues se busca, por ejemplo, crear un diálogo en medio de los conflictos sociales que existen actualmente a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, el tema ya en Ucrania, Rusia, intereses de poder, de territorio, lo que está pasando en la franja de Gaza, ¿verdad? El conflicto, estos sionistas y bueno, el tema de la gente al final que, porque en medio de los conflictos de guerra, pues al final es la gente más pobre la que sufre y la que muere, ¿verdad? Entonces, en relación a todo esto, habla la doctrina social de la iglesia, basándonos, como ya lo mencionaba, pues en que la dignidad humana es fundamental porque somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y entonces intentamos vivir esos valores que son los valores del reino de Dios, que pues ya conocemos todos, ¿verdad? El amor, la justicia, la paz, la solidaridad y los valores franciscanos que yo mencionaba, fraternidad y minoridad, ¿verdad? Que son muy propios de nuestra espiritualidad franciscana. No, mire, muy interesante porque es, bueno, revisando un poco esto, es el involucramiento en la realidad, porque al final, pues, uno habla de la resistencia y eso, pero la resistencia también implica cambiar las cuestiones, ¿verdad? Todo este tipo de desigualdades, ¿verdad? Porque no se trata de resistir y seguir poniendo la cara por los siglos de los siglos, sino que también es promover que se vaya cambiando, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho, digamos, cómo diferentes tipos de organizaciones religiosas van también fortaleciendo y fomentando como ese tipo de participaciones, porque la única manera de que la gente entienda sus realidades es también que participe dentro de sus propios espacios, ¿verdad? Dentro de esas dinámicas, ¿verdad? Pero conociendo también sus realidades. Sí, yo creo que pues puedo tal vez dejar como esa invitación, ¿verdad? A todos los que nos ven, bueno, que prácticamente es buscar diálogos, ¿verdad? Sin hacer pues distinción de nuestros credos, nuestras religiones, espiritualidades, cosmovisiones o nuestras formas de pensamiento distintas. Yo creo que al final todos buscamos a veces ciertos fines eh, comunes en la vida y sobre todo, por ejemplo, en Guatemala, la lucha, ¿verdad?, en contra de este sistema y ahí de grupos de poder, ¿verdad?, que están generando al final las mismas dificultades que nosotros y nuestras familias viven diariamente, ¿verdad? Hay muchas, muchas realidades que podemos mencionar, pero que pienso yo que pues podemos entrar en ciertos diálogos o buscar ciertos espacios donde podamos contribuir a crear un mejor país, ¿verdad? Y lógicamente que esto empieza también, como lo decimos nosotros, desde el interior, ¿verdad? Por ejemplo, ir en el proceso, por ejemplo, de generar justicia, pero hacia mi propia vida, es decir, cómo puedo yo amarme a mí mismo, ¿verdad?
Quizá aquí hablo, entro un poco en el tema de psicología, pero primero ser justo conmigo mismo es entrar en la capacidad de amarme a mí mismo, ¿verdad? O de estar en paz conmigo mismo. Y luego empezar a crear relaciones que puedan ser pues fraternas, solidarias y en justicia. Y a partir de eso empezar a construirlo, ¿verdad? Y dentro de nuestros espacios que tenemos en los lugares donde vivimos y donde nos encontramos, ¿verdad? Yo creo que siempre hay, a pesar de muchas realidades injustas, de corrupción y de todo, también hay muchas realidades muy buenas que están creando vida y que están creando justicia, ¿verdad? Entonces, lo importante es aquí ya hacerlo concreto, ¿verdad? Cómo llevarlo a la práctica. ¿Qué acciones voy a emprender en cada momento en mi vida? Ya como ya lo mencionaba, ya sea desde mi espiritualidad, desde mi cosmovisión, desde mis creencias o pensamientos o de mis propios valores, ¿verdad? Si no tengo ningún tipo de creencia, pues partir de mis propios valores personales, familiares, en aquellos que por los cuales yo estoy luchando y viviendo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo fundamental, cómo concretizarlo, cómo hacer en nuestra vida un proyecto, ¿verdad?, que nos lleve a hacer palpable esta lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad, ¿verdad? Y porque igual también, ¿verdad? El que la iglesia participe en este tipo de cosas, porque la iglesia como tal tiene una responsabilidad también muy grande dentro de la sociedad, porque al final también la iglesia como formadora, también pues obviamente tiene todos tenemos una responsabilidad, pero estos grupos organizados que tienen una eh, influencia en la participación de la gente, pues cumplen también con un grado o tienen que cumplir con el grado de responsabilidad que se genera, ¿no? Sí, exacto, ¿verdad? Y bueno, como ya lo mencionamos, pues dentro de la misma iglesia hay diversidad también de pensamientos, a pesar de que nos une una misma fe, una misma espiritualidad. Pero yo creo que lo fundamental al final es también una decisión personal. Si yo quiero llevar un cambio directo, por ejemplo, en mi propia vida, es decir, por ejemplo, quiero empezar a consumir menos plástico, por ejemplo, tengo que empezar con mi propia vida, ¿verdad? Tengo que empezar conmigo mismo y de ahí puedo incentivar quizás a mi familia. Si yo quiero empezar a ayudar al vecino ahí que tal vez no sabe leer ni escribir, pues ya estoy haciendo un aporte ahí a nivel social, ¿verdad? Aunque sea muy pequeño. Pero entonces ya nos vamos involucrando y vamos a tomar acciones concretas, ¿verdad? Y como iglesia, pues también en algunos espacios, pues se intenta apoyar y acompañar, incentivar o crear reflexión, ¿verdad? En algunos otros, pues quizás no, dependiendo de, al final en la iglesia todos tenemos libertad también y caminamos en búsqueda desde nuestra propia forma de a veces de entender a Dios, ¿verdad? Sin embargo, creo que pues el papel de la iglesia, a pesar de todos sus errores, incongruencias, también ha tenido un papel protagonista, sobre todo ya en estos últimos años, y prueba de ello ya lo que hablábamos, ¿verdad? El tema del conflicto armado interno, como muchos de iglesias se involucraron, ¿verdad? Y claro, cuando hablamos de iglesia no hablamos de jerarquía, ¿verdad? De la iglesia, que es diferente, ¿verdad? Sino hablamos de iglesia, es aquella señora que puede estar ahí, que es católica o que es franciscana y que está generando y ayudando a los migrantes o que está ahí en una resistencia pacífica de la minería o que está ahí aprendiendo de cómo es esta elección de las cortes y las salas de apelaciones ahí. Eso, estas personas también son iglesia, ¿verdad? No solo la jerarquía, ¿verdad? Sí, exacto, exactamente. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho o que me ha gustado mucho, aunque por otro lado también uno dice cómo se ha ido dejando, no, porque no es una competencia, pero por ejemplo en la resistencia muchísimos movimientos de landivarianos estaban encabezados también por religiosos franciscanos o por religiosos de otras órdenes. Y digo, no es una competencia, pero sí ya
preocupa un poco, o es un claro ejemplo de cómo se fueron cooptando pequeños espacios, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, y ahora la Universidad de San Carlos como tal no es culpa de los estudiantes actuales que no participan en estos procesos de acompañamiento a resistencia y esto, sino que es justamente porque pues todos los espacios de estos están cooptados, ¿verdad? Y una de las cuestiones de importancia en la participación es, por ejemplo, esto, ¿no? La Universidad Landívar y los franciscanos poniendo una participación muy grande dentro de estos espacios de resistencia. Sí, bueno, sí, sí, el aporte, ¿verdad? También yo mencionaba ya el tema de Confregua, la Conferencia de Religiosos de Guatemala, que también ha estado bastante involucrada y que ha apoyado en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya estos últimos acontecimientos, como lo decía, se ha incentivado muchas formaciones de cómo comprender, ¿verdad? Desde la gente, desde nosotros que no somos abogados ni politólogos, cómo entender este tema de la elección de cortes, ¿verdad? O diferentes realidades que se están viviendo actualmente en la política de nuestro país, ¿verdad? Pero creo que sí, es como fundamental al final tener, tener la oportunidad de involucrarnos, de ayudarnos. Pues siempre habrán dentro de los mismos grupos personas que tal vez no buscan un fin común, sino fines personales, ¿verdad? Pero hay de todo, realmente, incluso si hasta en nuestras propias familias hay de todo, ¿verdad? A veces no compartimos los mismos criterios y eso, pues en todos los grupos y movimientos o religiones, pues tenemos las mismas realidades, ¿verdad? Exacto, exactamente. Sí, no, eso es claro. Solo antes de terminar, solo voy a dar mis anuncios parroquiales. Bueno, les invitamos a que puedan seguir las páginas del colectivo Arranca Cebollas, tanto en el Facebook, en YouTube o en Instagram, y suscribirse para poder compartir, para poder ver este tipo de espacios, sugerir y luego ir creando desde la colectividad. También pues pueden buscar en Instagram la página @cecinail96, estas cuestiones de uñas acrílicas y todo eso, que también es importante también el autosostenimiento a través de este tipo de trabajos. Recordarles que el primer simposio de arqueología comunitaria se realizará del 14 al 18 de octubre de 2024 por la tarde, todas las tardes, en el Parque Ecológico Las Guacamayas, en la colonia 1 de Julio, y que el Parque Ecológico Las Guacamayas es un espacio natural en el que se puede aprender de agricultura urbana y participar en jornadas de reforestación, senderismo, avistamiento de aves, entre otras. Este parque pues está eh, creado y organizado por vecinos de allí, de la colonia 1 de Julio. Pues bueno, Fray, muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo, pues tampoco le quiero quitar más su tiempo, porque seguro también habrá que ir a cenar y esto, y hay muchas labores que hacer. Pero bueno, ¿verdad? En principio, pues agradecerle también por aceptar la invitación, porque pudimos platicar un poco. A veces este tipo de tiempo y de espacios, pues bueno, un solo tema podría dar como para hablar de mucho, porque hay muchísimo que hablar, pero ir condensando, por ejemplo, esto, ¿verdad? ¿Qué nivel de participación se puede tener? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué? ¿Cuál es la visión desde la iglesia? Pues eso es importante, pero pues bueno, le agradezco por participar en este espacio y también porque de algún modo el utilizar las redes también es una responsabilidad también, el tener las redes, y también a veces ese ir compartiendo algunas reflexiones acerca de la situación social y política del país también es importante y es necesario, ¿verdad? Particularmente porque somos una sociedad que ha sido oprimida, reprimida, y cuya brecha social y económica se ha ido acrecentando, y es necesario también ir teniendo acciones. Pues bueno, yo ya me voy a callar para que usted nos dé algunas reflexiones finales, pues también que se despida. Pues de mi parte, pues agradecerle, de parte del colectivo, agradecerle hasta Jutiapa
por estar aquí presente de manera virtual. Así que bueno, ¿verdad? Para que usted tenga el tiempo también. Y si quiere invitar a redes sociales o algunas actividades puntuales dentro de la iglesia, pues también con mucho gusto. Sí, bueno, yo únicamente pues agradecer mucho este espacio, ¿verdad? La invitación. Eh, Como ya lo dijo usted, pues ahí los temas son muy amplios, podríamos aquí pasar hablando toda la noche, ¿verdad? Espero yo haber pues por lo menos despejado algunas dudas, sobre todo para los que pues no conocen mucho de la Iglesia Católica o de nosotros como franciscanos, ¿verdad? Eh, pero creo que tal vez nada más dejar la invitación a que busquemos pues cómo podemos contribuir a generar una sociedad mejor desde acciones concretas, ¿verdad? Aunque sean muy sencillas, ¿verdad? Ya lo decía yo, por ejemplo, este tema del consumo de plástico de un solo uso, cómo cambiar esa situación, ¿verdad? Y así en acciones concretas muy pequeñas, pero vamos creciendo y poco a poco nos encontraremos apoyando y haciendo cambios más grandes a nivel de nuestros grupos comunitarios o a nivel social o político, ¿verdad? Y creo que eso es fundamental, porque las reflexiones son buenas, los diálogos son interesantes, pero creo que es más importante sobre todo el tema de nuestras acciones concretas que podamos llevarlas a cabo, ¿verdad? Y pues eso ya depende pues desde nuestras espiritualidades o cosmovisiones o pensamientos particulares de cómo vivir esos valores que tenemos en nuestras propias vidas, ¿verdad? Y pues nada más, ¿verdad? Invitarlos si quieren conocer un poco de lo que ya mencionaba, de cómo participa la Iglesia católica o la vida consagrada dentro de la sociedad, pues pueden buscar ahí la página de Confregua, la Conferencia de Religiosos de Guatemala, ¿verdad? También está un grupo interreligioso que se llama Centinelas, que yo a veces ahí participo un poco, ¿verdad? Y hay de diferentes religiones, pero por lo menos vamos encontrando espacios de, pues prácticamente de quienes somos creyentes en Dios, que estamos en esta búsqueda de construir una mejor sociedad y un mejor país, ¿verdad? Entonces, y pues que como ya decía, lo podemos hacer desde nuestras propias vidas particulares o nuestros propios hogares o iniciando con nuestras familias, ¿verdad? Agradecer eso y pues bueno, desearles a todos también un buen descanso, agradecer nuevamente la invitación y pues desearles lo mejor a todos, ¿verdad? Y pues para quienes creemos, pues desearles también que Dios nos acompañe y nos ilumine para poder ser mejores personas en cada momento, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fray David. Ha sido todo un gusto poder conversar con usted. Ha sido una plática muy enriquecedora y particularmente eso, ¿verdad? El involucrarnos significa también participar en nuestra realidad para que nuestra realidad no sea solamente de resistencia, sino que también de cambiar. Y bueno, ¿verdad? También agradecer todo ese acompañamiento que se da justamente a todos estos procesos de resistencia, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por haber estado hoy en esta noche de lluvia aquí de manera virtual con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han acompañado esta transmisión. Recordarles que pueden compartirla por allí y por todos los espacios. Agradecerles por su participación, por su presencia en esta o en otro momento. Y nos vemos muy pronto. Que tengan muy feliz noche. Hasta pronto.